Muy bien, mis amores, entonces ahora vamos a iniciar con nuestra clase de comunicación y lenguaje con el tema textos expositivos. En las páginas 88, 89, 90 y 91 de comunicación y lenguaje. Entonces, vamos a iniciar subrayando y dice, exponer es explicar algo de manera clara y sencilla para que los demás lo conozcan. Leemos. Así pues, cuando expones, transmites información. El texto que cumple con estas funciones se denomina texto expositivo. Subrayamos. El texto expositivo se utiliza para 1. Explicar un tema de estudio. 2. Informar a alguien nuestras ideas. 3. Presentar una noticia. 4. Dar a conocer las causas de una situación y sus posibles efectos o consecuencias. Seguimos subrayando. Por lo anterior, los textos expositivos suelen ser descriptivos, ya que presentan información sobre un tema desarrollando sus características. Por ejemplo, leemos, si nuestra intención es exponer la importancia de proteger una especie en peligro de extinción, debemos presentar el animal y describirlo físicamente, mencionar su hábitat, sus costumbres, su tipo de alimentación, su forma de reproducción y las condiciones que amenazan su extinción. Le subrayamos ahora y dice, la estructura de los textos expositivos es la siguiente. A continuación, vamos a ir subrayando cada parte de un texto expositivo y vamos a iniciar con título. Dice, subrayamos, frase que indica que se habla del texto. A ver, el título es el tema del que se va a tratar nuestro texto expositivo. Acá se trata de la contaminación del agua. Y dice, y tenemos ahí nuestro título. Nuestra siguiente parte de un texto expositivo es la introducción. Dice que la introducción, primera parte del texto, ahí se presenta el tema que se va a tratar. Es una breve explicación pequeñita, donde introduce, como bien se llama, introducción, introduce al lector a saber de qué va a tratar este texto expositivo. Por ejemplo, acá dice, el ser humano ha considerado al mar como un lugar donde se pueden arrojar basura. Se piensa que la gran capacidad autolimpiadora que se posee evita la contaminación de sus aguas. Sin embargo, los científicos están muy preocupados por la elevada cantidad de residuos de contaminantes que llegan a los mares y océanos. ¿Ya vieron? Es una pequeña explicación de qué se va a tratar. A ver, ¿de qué se va a tratar? Muy bien, mis amores, de cómo es que el agua se está contaminando, no solo de los mares, no solo de los ríos, sino que también de los océanos y de todo el agua en general. Luego dice que elementos gráficos. A ver, subrayamos, elementos gráficos. Dice que son fotografías gráficas e ilustraciones que aparecen en el texto para apoyar el contenido y facilitar su comprensión, o sea, imágenes, para que el lector capte mejor el texto expositivo. Porque, por ejemplo, ustedes están pequeños, a ustedes no les llamaría la atención un texto expositivo donde solo hay letras. Y la mayoría de personas son así.
les gusta y les llama la atención un texto expositivo en el cual vamos a encontrar fotografías, gráficas, dibujos pintados a mano. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Algo a color que nos llame la atención y que nos introduzca más en la lectura. Siguiente paso, desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Subrayamos. Parte central del texto. Allí se expone la información que se quiere transmitir. Por ejemplo, acá dice, los efectos de la contaminación del agua son muy diversos. Entre ellos pueden mencionarse los efectos físicos como el mal olor, el cambio de color, la putrefacción, el cambio de temperatura, entre otros, ¿verdad? Y por último, conclusión. A ver, dice que la conclusión, subrayamos, generalmente se encuentra al final del texto. Ahí se resumen algunas de las ideas que se presentaron a lo largo del texto. Esto es, la conclusión es las ideas que el escritor, o sea, el que redactó el texto, le da al lector. Y vamos a leer, dice, que para evitar la contaminación es necesario tomar medidas preventivas, de modo que se puedan proteger las fuentes de agua, de la basura y de los residuos humanos. ¿Qué nos da a entender el lector acá? El escritor. Nos da a entender que nosotros, los seres humanos, somos la principal causa de la contaminación de los mares, ríos y océanos. Y nosotros somos los principales, y entonces tenemos que ser los principales en empezar a hacer esa reducción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues disminuyendo y aprendiendo a utilizar las 3 R's. Reusa, reutiliza y recolecta, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos a nuestra fijación. Y dice, encierra la palabra que puede reemplazar el vocablo destacado de la siguiente oración. Los efectos de contaminación del agua son diversos. ¿Será que son consecuencias, son defectos, son diversos o son residuos? Muy bien, consecuencias. Entonces, encerramos consecuencias. Número 2, dice, marco con cheque el tema del texto anterior. ¿Será que el tema del texto anterior fue contaminación de los bosques, calentamiento de la tierra, contaminación del agua o contaminación del aire? Magnífico, contaminación del agua. Entonces, un cheque. Número 3. Colorea los efectos de la contaminación que no se mencionaron en el texto. ¿Será que no se mencionó aumento del nivel del mar? Muy bien, no lo mencionamos. ¿Será que mencionamos cambios de olor? Sí, lo mencionamos. Mal olor, también se mencionó. Cambios de temperatura, también lo mencionamos. Muy bien. ¿Se mencionó la reducción de la calidad del agua? No. Coloreamos entonces aumento del nivel del mar y reducción de la cantidad del agua. Número 4. Marca con cheque las opciones que completan el enunciado. El texto que acabaste de leer es. Veamos la imagen. ¿Será que es un afiche porque da información sobre un tema? ¿Será un volante porque te invita a cuidar el agua? ¿O será una noticia porque cuenta un hecho actual? ¿O será un texto expositivo porque explica un tema? Muy bien, excelente. Es un texto expositivo porque explica un tema. Número 5 dice, responden las siguientes preguntas. Estas preguntas las van a hacer ustedes individualmente en casita. Y dice la primera, ¿es importante para ti la conservación del agua? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la siguiente, ¿conoces alguna manera de conservar el agua en tu comunidad? Si la tienen, van a escribir cuál es. Y para eso necesito que ustedes en este momento pausen un momentito su video y realicen la actividad. Continuando, dice, une con una línea cada parte del texto expositivo con su definición. Tenemos título, introducción, desarrollo, conclusión y elementos gráficos. A ver, ¿será que el título apoya el contenido o expone la información
¿Indica el tema del texto? Sí, indica el tema del texto. Entonces lo unimos. Introducción, ¿será resumen de las ideas o es la presentación del tema? Excelente, es la presentación del tema. Unimos introducción, presentación del tema. A ver, el desarrollo será apoyan el contenido o se expone la información o se resumen las ideas presentadas. El desarrollo. Excelente, se expone la información principal. Unimos. Y la conclusión será que apoyan el contenido del texto o es el resumen de las ideas presentadas. Bien, es el resumen de las ideas presentadas. Y por último, elementos gráficos, que son el apoyo al contenido del texto como imágenes, fotografías o ilustraciones, ¿verdad? Número 7. Marca con un cheque la imagen a partir de la cual redactarías un texto expositivo. Luego, en el espacio que se encuentra debajo de las imágenes, escribe lo que se te solicita. Tenemos unas jirafas, unas calderas, ¿verdad? Como que es un ingenio. Tenemos un cohete espacial y la erupción de un volcán. Ustedes van a escoger de estas 4 una imagen y van a redactar su título y una pequeña introducción. Y para eso vamos a pausar una vez más nuestro video. Continuando, dice, anota 3 formas en las que podrías ahorrar agua en tu casa. A ver, ¿cuál será? 1. Perfecto. Cepillarse los dientes. Cepillar los dientes. Utilizando un vaso de agua. ¿De qué otra forma? Perfecto. Apagar el chorro. Para que el agua no se desperdicie. Y por último, magnífico, utilizar el agua de la lluvia para lavar el carro. Entonces, ahora, estas 3 las van a copiar en su libro. Y para eso necesito que ustedes en casita pausen un momento su video. Ya que escribimos, vamos a hacer ahora un cierre. Y escribimos cierre. Responde las 2 preguntas. Responde las 2 preguntas. Número 1. ¿Por qué los textos expositivos
tienen un orden en cuanto a su contenido. Número 2. Para esto vamos a dejar un espacio para poder contestar nuestra pregunta. Y dice, ¿qué pasaría en la número 2 si no se respetara el orden en que se redacta? Muy bien. Y para esto vamos a pausar nuestro video un momento y vamos a contestar estas dos preguntas que les escribí en el pizarrón. Mis amores, muy bien, estas fueron nuestras 3 clases del día de hoy, lunes, y con esta clase del día de hoy de comunicación y lenguaje me despido de estas 3 clases virtuales. Los quiero mucho, debemos de seguirnos cuidando y quedándonos en casita. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Los quiero, mis amores chiquitos, y ya saben, son mis pequeños gigantes.